Gloria al Señor a todos, Amén. bienvenidos. Gloria a Dios. Paz de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que estáis conectados en este momento a nuestro canal para hacerle culto al Señor hoy día 7 de abril del 2020. De momento, el orden del Señor, en su orden, no tenemos ningún enfermo en ningún hospital hasta el día de hoy, pero mañana puede cambiar y lo recibiremos de parte del Señor. Así que dando gracias a Dios porque un día más podemos juntarnos y hacer culto. Eso para nosotros es un privilegio que el Señor nos otorga y nos da. Espero que estéis bien, sé que estáis bien. Damos las gracias a la gente alrededor del mundo que nos envía mensajes para alentarnos. Nueva York, Ohio, Argentina, Murcia, Málaga, alrededor de España, desde Israel también, alrededor del mundo. Y no sé, se me acaba el tiempo para dar gracias a estos hermanos. Perú también, damos gracias al Señor por todos ellos. Colombia, nuestros hermanos de Colombia, el pastor Marco Silva, y a todos los hermanos allí, y más pastores de Colombia también. El Señor los bendiga a todos. Y gracias por estar ahí. Amén, Nos hace amén, mucho amén. bien que podamos Amén. estar ahí. ¿Qué os parece si empezamos esta reunión adorando al Señor con una alabanza? ¿Os parece bien? Me parece. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ya estamos, ya sé. Gloria al Señor. Esta alabanza se la dedico al Señor, pero también a los enamorados del Señor, para que busquen su presencia y nos hagan entender lo mucho que le amamos y lo mucho que Él nos llega a amar, sin ser dignos ni merecedores de ese amor tan grande y tan sublime. Enamorado estoy de tu camino divino, enamorado estoy de tu palabra bendita, pues tú me hiciste ver lo que yo no comprendía. En verdad tú eres el camino, la verdad y la vida. Enamorado estoy de tu camino divino, enamorado estoy de tu palabra bendita, pues tú me hiciste ver lo que yo no comprendía. En verdad tú eres el camino, la verdad y la vida. Tengo una alegría en mi alma, tengo una alegría de amor, al saber que Dios me ama más que le amo yo. Tengo una alegría en mi alma, tengo una alegría de amor, al saber que Dios me ama más que le amo yo. Enamorado estoy de Dios. Para hallarte dejé lo malo del mundo, pues en ti encontré la felicidad. Y hoy puedo gritar que Jesucristo es mi amigo, Él es el camino, es la vida y la verdad. Para hallarte dejé, Señor, lo malo del mundo, pues en ti encontré la felicidad. Y hoy puedo gritar que Jesucristo es mi amado, Él es el camino, es la vida y la verdad.
que Dios me ama, más que le amo yo, enamorado, enamorado estoy de Dios. Aleluya. Gloria al Aleluya. Señor por su amor, gloria al Señor por Él. Vamos a estar llamando a algunos hermanos para que se unan en oración. Amén. Amén. Voy a llamar a Juan Carlos y Rosa para que ellos estén orando al Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Adelante, hermano Juan Adoramos, Carlos, Señor. puedes orar al Señor. Adelante, hermano. Señor, te doy gracias esta tarde por permitirnos, Señor, Aleluya. darte culto, Señor, esta tarde. Por permitirnos, Señor, alzar nuestro clamor a ti. Bendito eres tú, Padre. Amén. A ti, Señor, sea toda alabanza, Amén. toda gloria, Señor, esta tarde. A ti, Señor, sean nuestros ruegos y súplicas, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por darnos un día más de tu presencia, Señor. Amén. Gracias, Padre mío, porque un día más nos vas a hablar, Señor. Amén. Vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Te agradezco mucho, Señor. Agradezco, Señor, que tú nos mires, Señor, Amén. nos escuches, Señor. Amén. Gracias por escucharnos, Señor, esta tarde. Amén. Te ruego, Padre mío, que tú pongas, Señor, en nuestros corazones, Señor, esa paz, esa shalom, Señor, que necesitamos. Padre, también te ruego que tú nos hables, Señor, a través de tu pastor que nos has puesto a nosotros, Señor, que tú nos has puesto, Señor. Amén. Amén. Te ruego, Señor, que tú les des palabra Amén. y en esa palabra, Señor, hay alimento para nosotros. Amén. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que están escuchando aquí y gracias, Señor, por permitirnos, Señor, esta comunicación. Amén. Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Rosa, también ora al Señor. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Como dice tu palabra, Señor, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eres Creador del universo, Señor. Dios Todopoderoso, Señor. Y gracias, Señor, porque puedo alzar mi voz, Señor, y poder alabarte diciéndote que eres el Señor, el Creador del mundo, Señor. El omnisciente, Señor. Podemos, Señor, estar seguros que tú eres real, Señor, y por eso te buscamos, Señor. Por eso, Señor, anhelamos esta comunión, Señor, contigo y no desmayamos, Amén. Señor. Y no desmayamos, Señor, aún sabiendo, Señor, por la dificultad en la que estamos atravesando, Señor, no solamente no estar, Señor, en la calle, sino, Señor, estando en tu presencia, Señor, se acrecenta y se fortalece más, Señor, nuestra fe Amén, Señor. por las pruebas que tú nos haces pasar, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque estamos atribulados, pero no estamos Aleluya. derrotados, Señor. Aleluya. Estamos quizás asustados, pero, Señor, no podemos, nuestra fe no puede, Señor, ser doblegada, Señor, Amén. porque tú eres el Santo de Israel, eres Amén. quien nos protege, Señor. Y aún así, Señor, aún así, si cualquier plaga nos contaminara, Señor, en ti, Señor, estamos seguros, Padre. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, comunicarnos, Señor, contigo a través de estos medios, Señor, Adoramos tu nombre, Señor. y escuchar la voz de nuestros hermanos, Señor, de nuestra iglesia, y también de todos aquellos que no nos conocen, Señor. ¿Verdad? Que tu palabra, Señor, sea alcanzada, Señor, que tu palabra, Señor, sea alcanzada hasta el confín más último de la tierra, Señor. Amén.
Te necesitamos, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Y venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, como tú quieres, Señor. Como a ti te plazca, Padre. Gracias por este culto, Señor. Gracias por la palabra que vamos a comer, Señor, porque estamos necesitados de ti, Señor. Gracias, Señor, por usar a tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a llamar también a Antonio y Rosalía, los hermanos, a ver si podemos contactar con ellos Oramos en el nombre del Señor. Te bendecimos. Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Adelante, hermano Antonio, podéis orar. Padre bendito, permite, amado Señor, esta tarde poderme acercar a tus pies, clamar tu nombre, Padre Santo, clamar tu nombre, Padre mío, porque, como dice tu palabra, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pon en mí, amado Señor, ese genuino arrepentimiento y haz extensivo, Padre mío. Sensibiliza los corazones en este tiempo, Padre mío, de tantos hermanos que conocen tu palabra y personas que no te conocen, amado Señor. Llámanos al arrepentimiento, Padre mío. Te lo pido, Padre mío, que sensibilice nuestros corazones. Abra nuestra mente, Padre mío, y podamos seguir, amado Señor, tu camino. Te lo pido, bendito Padre, te lo pido, amado Señor. Amén. En el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. No ceses, amado Señor, de exhortarnos cada día. Bendecimos, Como Señor, lo te vienes adoramos. haciendo, Padre mío. Aleluya. Nútrenos, amado Señor, con tu bendita palabra y que edifique, amado Señor, nuestras vidas, nuestros hogares y tantas familias, amado Señor, que hoy te claman, Padre mío. Aleluya. Te lo pido, bendito Padre, te lo pido, amado Señor. En el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. La hermana Rosalía también alabará al Señor. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en esta tarde, porque eres bueno, Señor, por todos los privilegios que tú nos das, Señor, de ser tu Hijo, de ser tus hijos, Padre mío. Gracias porque, Señor, te conocemos y podemos clamarte a ti, Señor, y tener, Señor, esa confianza, Señor, de que tú, Señor, eres fiel a tus promesas, Padre. Aunque pase lo que pase, Señor, hoy un pueblo angustiado, Señor, un mundo afligido, Señor, pero sabemos, Padre mío, que nada escapa de tus manos y de tu control, Señor, que tú eres bueno, Señor, eres soberano, eres fiel, eres misericordioso, eres justo, Señor, y eres verdadero, Padre. Gracias, Señor, por sustentarnos, Señor, en ti. No hay nada, Señor, que nos pueda sustentar, Señor. No hay nada, no hay Dios fuera de ti, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú, Padre mío. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Hoy todos quieren orar, hoy todos quieren clamar, porque ven, Señor, tu verdad reflejada, Padre. Tú ya lo dijiste en tu palabra, Señor, y Amén. se está cumpliendo todo, Padre mío, y tú eres verdadero, Señor. Qué fe más, Señor, que te muestras tal y como eres, Señor. Aleluya. Parece que nunca se iba a cumplir y muchas cosas más que están escritas en tu palabra, Amén. pero
estamos viendo, Señor. Y qué más fe que esa, Padre mío, que ver todo, Señor, reflejado hoy en día, Señor. Pero gracias, Padre mío, por tus juicios, Señor. Y perdona, Señor, nuestros pecados, Padre, porque realmente vivimos ofendiéndote, Señor, y la tierra clama, Señor, con dolores de parto, y aún así, Señor, no nos damos cuenta. Todo el calentamiento global y todo, has tenido que pasar esto, Señor, para ver lo poderoso que eres tú, lo verdadero que eres tú. Y también en este tiempo alcanzar salvación, Señor, porque sigues dando oportunidades, Padre. Nos sigues llamando al arrepentimiento, Señor. Gracias por tus juicios en este tiempo, Señor. Gracias por confrontarnos con nosotros mismos, con nuestros pecados, y ver realmente, Señor, si nuestras vidas estaban bien, Señor, delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y por todos los tiempos, porque eres bueno, Señor. Eres bueno, eres fiel, Señor. Eres nuestro Padre, que nunca nos va a fallar, Amén, Señor. aleluya. Que nunca nos va a abandonar. Eres nuestro refugio, Señor. Y eres también el que nos sana, Padre mío. Amén. Gracias por ser quien eres, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Amén. nuestro Cordero amado. Amén. Amén, 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 amén. Glorificamos al Señor por estas oraciones, por nuestros hermanos. Amén. Y vamos a entonar otra alabanza para la gloria de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. No sé qué me está pasando, que ya no siento tu presencia. ¿Será que me estoy olvidando de tus maravillosas promesas día tras día? Minuto a minuto, segundo a segundo, quiero entregarte mis frutos. Ay, ¿qué sería de mí? Ay, ¿qué sería de mí si algún día me aparto de ti? Ay, de mí, ay, de mí, si algún día me aparto de ti. Gloria a Dios. Yo quiero ser de tu redil, yo quiero ser de tu rebaño, que me guardes, Dios mío, y me acobijes, y que me cuides con tus manos. No quiero ser como esa flor que a su tiempo se marchita. El Señor nos da la vida y el Señor también nos la quita. Ay, ¿qué sería de mí? Ay, ¿qué sería de mí si algún día me aparto de ti? Ay, de mí, ay, de mí, si algún día me aparto de ti. No permitas nunca, Señor, que nos apartemos de ti. Queremos ser de tu redil, ovejas de tu rebaño, Señor. Hoy quiero darte las gracias Honrarte, Señor, glorificarte, Señor. por lo que has hecho en mi vida, siendo yo un vil pecador.
Me limpiaste con tu sangre, ante ti elevo mi voz para decirte que te amo, porque tú eres Rey de Reyes, eres bueno y eres santo. Ay, que sería de mí, ay, que sería de mí, si algún día me aparto de ti. Ay, de mí, si algún día me aparto de ti. Ay, que sería de mí, ay, que sería de mí, si algún día me aparto de ti. Ay, de mí, si algún día me aparto de ti. Gloria al Aleluya. Señor, Amén, aleluya. Señor. Nos presentamos ante el Señor todos juntos, desde Amén. vuestras casas. Amén. Para lo escrito, hermanos míos, para ponernos delante de lo escrito. Nos presentamos delante del Señor. Por favor, hagamos oraciones ante Él. Amén, Mi Señor. esposa va a hacer esta oración. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias porque un día más, Señor, nos permites adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Amén, Señor. Gracias en esta tarde, Señor. Te ruego, Señor, que abras los oídos y aquellos que están escuchando, Señor, que abras los corazones, Señor. Te ruego que tu palabra llegue, Señor, a cada rincón de cada hogar, Señor. Te ruego, Señor, que utilices a tu siervo una tarde más para hablar, Señor, a tu pueblo, Señor, que tanta necesidad tenemos, Señor. Úsalo conforme a tu voluntad, Señor. Préstale los dichos de tu boca, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, por poder alabar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en tu santo nombre Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien, mi tarea en esta tarde, según lo que me indica y me obliga el Señor, es acercarnos a la Escritura y a lo que vamos a hacer mañana, Dios mediante, día 8 de abril, 14 de Nisan, en el calendario bíblico. Acercarnos a eso bajo un contexto de pueblo. Lo voy a repetir. Mi función en el día de hoy es acercarnos a lo que vamos a hacer bajo el contexto de un pueblo, de pueblo de Dios. Y me es de obligación estar leyendo la Escritura. Mi sentir en esta tarde, mi pensar, lo que creo que se tiene que hacer esta tarde es simplemente leer. Leer la Escritura y que todos en nuestra casa estemos leyendo para que el Señor nos añada a nuestro corazón esa voluntad divina de que nos sintamos parte de un pueblo marcado en la Escritura y un pueblo marcado por la Escritura. ¿Qué va a acontecer mañana? Y bajo esta verdad quiero que estemos leyendo todo lo que vamos a leer, que es mucho. Mañana lo que ocurre, hermanos míos, es que se van a unir dos pueblos en una cena obligada. Lo voy a repetir. Lo que va a acontecer mañana es que se van a unir dos pueblos por una cena obligada. Dos pueblos con un mismo Padre. Dos pueblos enemistados, pero que por voluntad del Padre, el Padre obliga a cenar a cada uno de esos pueblos, digámoslo, a cada uno de esos hijos, en la misma mesa del Padre. Repito, hijos enemistados entre ellos, Israel y la Iglesia, que el Padre de ambos obliga a sentarse en una misma cena en el día de mañana. Es así de brutal como lo veo, así de impresionante, y creo que así se hacía en el primer siglo. Ambos pueblos tenemos mandamiento en este día. Es impresionante lo que va a ocurrir mañana, porque ambos pueblos, repito,
tenemos mandamiento en este día. Y lo diré de otra manera también, mañana va a ser un día feliz para el Padre. Aleluya. Voy a repetirlo, mañana va a ser un día feliz para el Padre. Sus hijos enemistados, entre comillas, sentados en la cena de la concordia obligada. Los que no se entienden, uno no entiende a uno, el otro no entiende al otro, se van a sentar en la misma mesa, obligados a la concordia por el mismo Padre. Por una banda el Israel ciego y por otra banda la iglesia necia, pero ambos sentados en la misma mesa. En otras palabras, hermanos, quien gana mañana es Dios. Amén. Amén. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Quien gana mañana es el Padre. Amén. A Él sea toda la gloria. Y me dispongo a leer la Escritura, hermanos. Me dispongo a leerla, solamente es esto lo que creo que me es encomendado hacer. Y si cabe, comentar algún texto saltado. Esto lo hemos estudiado durante muchos años y espero que no sea gravoso, porque creo que es de beneficio para todos. Quiero empezar leyendo un texto que no he escuchado a nadie predicarlo así, pero yo cuando leí de la forma en que leo hoy, cuando el Señor me permitió aprender a leer la Escritura, delante de mí saltó una nueva teoría, algo que no había yo sabido desde nunca. Y no fue teología, no fueron libros de teología, no fueron estudios, simplemente leyendo la Escritura. Y si hay alguien que me vea equivocado, por favor, que me lo diga. Abran conmigo la palabra en el capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios. Dice así la palabra del Señor. Leemos el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quién escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Repito, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Amén. Y leemos el verso 3 y ahora quiero que prestéis mucha atención acerca de lo que digo. Escuchen cómo habla Pablo y cómo me habían engañado a mí durante muchos años. Cómo me habían quitado doctrina y añadido algo que no era. Escuchen, por favor. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual, y noten el pronombre nos. Voy a repetirlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos, dice Pablo, bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Repite, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora dice, hermanos míos, y cambia de sujeto. Repito, Pablo durante 10 versos ha hablado de un sujeto. Todo recae sobre un sujeto, nos, y ahora cambia de sujeto.
En él digo que asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados para, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza, escuchad, de su gloria, nosotros, perdón, aún no ha cambiado de sujeto, nosotros los que antes esperábamos en Cristo, y ahora, perdón, en el 13, ahora es cuando cambia de sujeto, dice, en él también vosotros, durante 13 versos ha hablado de un sujeto, ahora en el verso 13 cambia de sujeto, en él también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, ha cambiado de sujeto, unos eran nosotros y otros sois vosotros. El evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos está diciendo la lectura sencilla, pero totalmente contextual de la palabra en este momento? Nos está diciendo el apóstol Pablo, y lo voy a decir rápidamente para sacar sonrisas y otros ceños fruncidos también, que la predestinación, hermanos míos, no la predicó Calvino sino Moisés. Lo voy a repetir. Dice el apóstol Pablo aquí, lo leeremos luego también, que la predestinación no es una doctrina de Calvino, sino de Moisés. ¿Por qué? Porque los predestinados, los que habla en los 13 primeros versos Pablo en Efesios, no es la iglesia, es Israel. Es por esto que bendito, como dice el verso 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo anteriormente, ¿a quién? A Israel. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo el Mesías. Es decir, que las bendiciones del Mesías que aún no había venido, ya fueron dadas a Israel. Dios no puede salvar un pueblo si no es por Cristo. Amén. Es imposible. Luego, el sacrificio del Cordero, del Mesías, antes de la fundación del mundo, esa salud salvífica alcanza en el pasado, como dice el verso 25 del capítulo 3 del libro a los Romanos, que dijo que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Sigue Pablo en el verso 4, según nos escogió. ¿A quién escogió? No escogió la iglesia antes. Según nos escogió, Pablo se refiere aquí a Israel. Escogió en él, ¿en quién? En el Mesías. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El pueblo escogido por Dios para que fuese santos y sin mancha delante de él. En amor. Repito, habiéndonos predestinado, esta doctrina Pablo no la ha recibido de nadie más que de Moisés. ¿A quién habló Moisés que había predestinado? A Israel. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. Asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Es que Israel no había hecho nada, sino fue por gracia. Amén. No fue por obras escoger a Israel. Fue por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Así es. De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es el Mesías de Israel, en el cual tenemos redención, Israel tiene redención por la sangre de Cristo, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Y dices ahora, bueno, pero es que el pueblo de Israel no ha recibido a Cristo. ¿Acaso Pablo no era israelita? ¿No era judío entre judíos? Se señala a él redimido por el Mesías judío de Israel, que sobreabundó en nosotros. ¿A quién sobreabundó la sabiduría en la antigüedad? ¿Sobreabundó la sabiduría en los babilonios? Sobreabundó la sabiduría, no hermanos, la sabiduría que es el temor de Dios, sobreabundó en nosotros, que no somos nosotros, sino son ellos, el pueblo de Israel, descubriéndonos el misterio de su voluntad, verso 9, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, el Mesías judío, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo que asimismo tuvimos suerte, habiendo sido quien ellos, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Hace todo lo que le da la gana a él, porque quiere y ya está. Para que seamos, sigue hablando de Israel, para alabanza de su gloria. ¿Quién? Lo dice clarísimo. ¿Quién? Lo dice clarísimo. Y eso excluye a todos nosotros en este texto. Nosotros los que antes esperábamos en el Mesías. Nosotros los que antes esperábamos en Cristo. ¿Babilonia esperaba al Cristo? ¿Esperaba el Cristo Roma? ¿Esperaba el Cristo Filistea? ¿Esperaba el Cristo Persia? Ninguno. ¿Esperaba el Cristo Europa? Nadie. ¿Quién esperaba al Cristo? Solo Israel. Repito el verso 12. Para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que antes esperábamos en Cristo. Y ahora dice, y ahí viene incluido usted. En el cual también vosotros, ese soy yo. Amén. En el cual también vosotros, los gentiles, yo no soy judío, ni lo pretendo, ni lo quiero ser, soy gentil, pero en el cual también yo, ¿en quién? En Cristo, en el Mesías de Israel, circuncidado al 8º día, Amén. En Jesús de Nazaret, también yo, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, fui también y creí y fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, todas las promesas que recaían sobre el pueblo de Israel, recaen sobre nosotros por Cristo. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Por favor, hermanos míos, no vamos a parar de leer. Sigamos leyendo la verdad bíblica. Repito la idea de esta tarde. Mañana 2 pueblos se unirán en una cena obligada. Si me preguntáis por ellos, mirad, hermanos, yo no quiero decirlo esto muy fuerte porque recuerdo aquella frase que Dios le dijo a Abraham: maldeciré a los que te maldijeren, y tengo mucho temor de maldecir a Israel. Pero yo veo su carácter, veo sus formas y me cuesta amarlos, hermanos. Me cuesta mucho, mucho, mucho amarlos. Veo sus soberbias, su negación al Señor y me cuesta tanto amarlos, pero me es un mandamiento de parte del Señor hacerlo. Y mañana lo que ocurre es que los 2 pueblos enemistados, judíos y gentiles, se sientan por mandamiento de su mismo Mesías a cenar con él en medio de la mesa. Ambos tienen mandamiento en este día. Mañana será un día feliz para el Padre, porque sus hijos enemistados sentados en la cena de la concordia obligada estarán. Unos ciegos, Israel, otros necios, la Iglesia, pero ambos sentados en la mesa. Repito, mañana gana Dios, mañana gana el Padre. Quiero que me acompañéis al capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos. A mí me habían dicho que el capítulo 1 de Efesios todo era para la iglesia, hasta que leí, hermanos, hasta que leí. Capítulo 9 de Romanos. Fíjense el sentimiento del apóstol Pablo, y solo voy a leer, y voy a leer mucho. Así que, y si hay alguna pregunta, hermanos míos, alguna pregunta que queréis hacer, podéis whatsappearme, y quizás Conchi me va diciendo las preguntas que hagáis, intentamos resolverlas. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es decir, el apóstol Pablo tenía una angustia constante, sin freno, acerca de ¿qué? Porque deseara yo mismo ser anatema maldito, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, Pablo, viendo la negatividad de Israel, de sus parientes en la carne, a la aceptación del Mesías judío, del Mesías que había venido, desearía, y esto hace una hipérbole, desearía ser anatema, una exageración impresionante por el pesar que tiene el apóstol Pablo. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales ¿qué? Y ahora atención, ¿de los cuales qué? De los cuales son la adopción, y hermanos, permitidme expresar muy importantemente el tiempo del verbo que está puesto aquí. De los cuales no era, sino de los cuales son. Y no es que son y ya no serán, sino será siempre. Es un presente continuativo, lo repito, que son israelitas de los cuales son el qué, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, repito el 4, de que son israelitas, de los cuales son, les pertenece el que, repito, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y dice según la carne, porque a nosotros se nos apega el patriarcado según el Espíritu. Es decir, los hijos de Israel son hijos de Abraham según la carne. Usted y yo somos hijos de Abraham según el Espíritu, para la gloria del Señor. Seguimos leyendo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está diciendo, no todos, y hago una comparanza, no todos los que están en la iglesia son cristianos. De la misma manera, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, y Pablo hace esa metáfora, ese símil. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aleluya. Hermanos míos, Aleluya. la predestinación ya estaba antes que Calvino. La predestinación ya estaba antes que Pablo. ¿Habéis escuchado el verso que he leído? Lo voy a repetir. Pues el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, es decir, no los escogió por hacer bien o por hacer mal. Este me hace bien, lo escojo, este me hace mal, no. Escogió porque le dio la real gana. ¿Por qué, Señor? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras. Ah, hermanos, es que Israel no fue escogido por obras. Luego ellos se perdieron en las obras, pero no fue escogido por obras, sino por la pura elección de Dios. Y dice, no por las obras, sino por el que llama. A Él sea la gloria. Amén. Y a Él sea Amén, la amén, honra. amén. Se le dijo, el mayor servirá al menor, porque Dios lo quiere. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Me hace mucha gracia, porque los hombres y los teólogos que rechazan a Israel como aún el pueblo de Dios, usan toda esta escritura para hablar de la iglesia.
usan la escritura para hablar de la predestinación y usan esta escritura para hablar de la iglesia. Y está hablando constantemente de Israel, que de la iglesia habla paralelamente también, pero rechazan el que hable por Israel y dicen que habla por la iglesia. Me alucina, hermanos míos. ¿Qué pues diremos? Verso 14. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y yo seré clemente con el que seré clemente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Este es Amén. el Dios de la Biblia. Amén. Y aunque la iglesia, presunta iglesia, deseche a Israel porque le da la gana y porque no los puede ver, y por el espíritu antisemita, lo siento mucho, señores, amigos, pero del que quiere tiene misericordia, Amén. a pesar de lo que digamos Amén. los hombres. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? De la misma manera que digo que la iglesia no tiene potestad sobre la elección de Dios para con Israel perpetuamente, tampoco lo siento, señores israelitas soberbios, que vais a morir en vuestras obras, que no tenéis potestad sobre la elección de Dios para los gentiles que Él ha señalado, esto es, a nosotros redimidos por la sangre del Cordero, a Él sea la gloria. Verso 22, o 21, perdón, no sé si lo he leído o no. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción? Es impresionante, hermanos míos. ¿Saben qué vemos nosotros aquí? Nosotros aquí vemos un Dios injusto porque hace vasos para honra y vasos para deshonra. Pero el apóstol Pablo nos dice todo lo contrario, es decir, que Dios soportó con mucha paciencia los que le deshonramos, pero los que nos eligió. Lo voy a repetir. Está diciendo, aún a los que ha agarrado, aún a los que ha elegido, les siguen deshonrando, pero Él los soporta con paciencia. Gracia y misericordia de Dios, gloria Amén. tenga su nombre. Y dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, eso es a nosotros, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, y ahora dice, no solo de los judíos, Pablo era judío, sino también de los gentiles vosotros, como está escrito en Oseas, atento, llamaré pueblo mío Amén. al que no era mi pueblo, Amén. y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuándo fuiste rechazado de esta manera? Fuiste rechazado en Moisés, fuiste rechazado en Éxodo 12, cuando dice ningún extranjero comerá de esta cena. Fuiste rechazado por los patriarcas, por los profetas, incluso fuiste rechazado por Jesús cuando estuvo en su ministerio en la tierra. Sí, Él dijo, no he venido a salvar a los gentiles, sino he venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel. De hecho, cuando aquella mujer sirofenicia vino a requerirle un milagro al Señor, le dijo, los perrillos, no eres un hijo para que yo te dé el pan que está en la mesa. Y aquella mujer dijo, aún los perros, aquella mujer sabía lo que era, aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa del amo. Y el Señor dijo, no he visto nunca tanta fe, así que tu milagro te será hecho.
En otras palabras, hermanos, tenemos que saber y ubicarnos donde estamos. Repito, mañana hay una unión de dos pueblos en una cena obligada para gloria de su nombre. A la no amada, esto es a nosotros, ahora nos llama amada. Y en el lugar donde se nos dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora el Señor nos dice, somos hijos del Dios viviente. Qué pena para los mesiánicos, los que tratan de judaizar, cuando leen estos textos y tienen que torcerlos porque nunca se alcanza la verdadera, superlativa condición de un hombre delante del Señor si no se es judío. Tal cosa no existe en la palabra de Dios, porque tanto judíos como gentiles en Cristo tenemos todos la misma altura en Él para la gloria de su nombre. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, verso 27, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Habla Pablo de un remanente escogido que lo dice aquí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Impresionante, lo voy a repetir. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, que los gentiles, eso es nosotros, que no iban tras la justicia, no íbamos tras el Mesías, han alcanzado la justicia, la hemos alcanzado, es decir, la justicia que es por obras, no, por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Díganlo todos en sus casas. ¿Quién es la piedra de tropiezo? El Señor, el Señor, el Señor. El Señor Jesucristo. Verso 33 lo dice. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Seguimos hablando. Hermanos, capítulo 10. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Desea que Israel se salve. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a sabiduría, no conforme a ciencia. Es decir, si hoy vamos a Israel, vemos el celo de Dios y alucinamos cómo se visten, cómo oran, la disciplina que tienen, pero no tienen celo conforme a ciencia, conforme a sabiduría. No tienen celo conforme a fe, sino por una ley de obras muertas. No que la ley sea una obra muerta, no. Es que las obras que hacen pretenden que les lleven a Dios para ser justificados. Y eso es judaizar. ¿El qué? El intentar ser justificado por las obras de la ley. Pero nosotros sabemos que la salvación es por pura y sola gracia por medio de la fe en Jesucristo. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, ¿lo ven? La justicia es lo que yo hago, no la de Dios. Lo que yo hago es la justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Y ahora dice uno de los textos más mal interpretados de la historia. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esta palabra fin no significa la finalización. Aquí se termina la ley y ahora empieza otra cosa. No significa eso. Significa la meta. Porque la meta de la ley es Cristo. Es decir, la ley apunta a uno. ¿A quién? A Jesucristo. Toda la ley apunta a uno. Y lo que vamos a hacer mañana solo apunta a uno. No apunta a Israel, no apunta a los pactos, no apunta a la ciencia, no apunta a sabiduría humana. Apunta a uno. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, y esto me tendría mucho rato que hablar, lo voy a pasar muy por encima.
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Déjenme hacer un apunte aquí. Esto no significa que la confesión de aceptar a Cristo salve. Lo voy a repetir. Esto no significa que la confesión cristiana del siglo XX y XXI de aceptar a Cristo salve. Y es una confesión realmente católica, en verdad. No cristiano-evangélica, en verdad es católica. No salva la confesión de aceptar a Cristo. No, porque lo que está hablando aquí es algo mucho más profundo. Cuando dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando una iglesia amenazada de muerte por decir que Jesús es el Señor. Lo voy a repetir. Hoy el culto se alargará un poco, hermanos. Pero no pasa nada. Creo que tenemos tiempo y no tenemos que ir a ningún sitio, ¿verdad? Y yo sé que a muchos esto les hará bien. Voy a repetir. A quien está predicando Pablo aquí, a la iglesia de los romanos, es una iglesia amenazada por decir que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque lo que implica decir que Jesús es el Señor no solo implica atestiguar de que uno es el Señor, sino implica atestiguar de que solo uno lo es. ¿Qué quieres decir con esto, hermano? Lo voy a explicar. Roma permitía decir que Jesús es el Señor si decían que el César también lo era. Es decir, permitían tener otros dioses si hacían Dios al César. Pero la confesión pública de que Jesús es el Señor implica una cosa, que solo Él lo es. Amén. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la prueba de fe es que confieses públicamente que solo tienes un Señor y ese es Jesús, porque eso te va a costar la muerte. Y esa confesión pública con la boca hace exhibe una verdad interna, una conversión interna. Nadie que no esté convertido realmente confesará bajo pena de muerte que Jesús es el Señor. Porque dice el verso 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está confirmando lo que os he hablado. Es que yo creo en el corazón, no hace falta que lo diga, claro. Si hace falta que lo digas para cuando se te está requiriendo esa verdad delante de un tribunal romano bajo pena de muerte. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ahora escuchad, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judío ni griego. A todos los que le invocan, Él hace la obra. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Repito, bajo ese contexto, usted dice por la calle, diga conmigo esta oración, Señor Jesús, invoco tu nombre. Señor Jesús, invoco tu nombre. Es salvo. Aquella persona no está diciendo esto. Está diciendo que se haga una confesión pública de algo que ya ha pasado en el corazón. 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gran texto también malinterpretado. No dice la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No. Dice la fe es por el oír y el oír proviene por la palabra. Hay gente que escucha pero no oye. Porque la palabra no ha actuado. La palabra actúa y puedes oír. Y entonces produce fe. Lo hemos explicado algunas veces. Seguimos. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos. Atención, hermanos. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira.
E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Voy a repetir el verso 19. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Este era un aviso de Dios a Israel, que tiene que manifestarse esta profecía con un pueblo que no es pueblo. Llamará a celos a quién, a Israel, es decir, Israel tendrá celos de un pueblo que no es pueblo. ¿Y cómo puede tener Israel celos de un pueblo que no es pueblo? Israel no puede tener celos de un pueblo que practique el catolicismo romano. Es imposible, porque cuando ven a Roma, ven al diablo. Israel tendrá celos cuando vea una iglesia sujeta a los mandamientos de Dios. Amén. Cuando vea una iglesia que es santa, cuando vea una iglesia que es sin arrugas, sin mancha, que guarda la ley del Señor, evidentemente, no para justificación, sino porque ya ha sido redimida. Esa es la base por la cual Israel sentirá celos de ese pueblo que no era pueblo. Y dice el 20, fui hallado de los que no me buscaban. No lo buscábamos, pero lo hallamos, hermanos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, no preguntábamos por él, pero se manifestó a nosotros, gloria a su nombre. Pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Capítulo 11, y vamos a terminar, hermanos. Y permítanme leerlo, porque esto es todo en todo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A qué pueblo se refiere? Se refiere a Israel. Para todos aquellos que dicen que Dios ha desechado a Israel y la iglesia ha sustituido a Israel, esa doctrina lo cambia todo, hermanos. Esa doctrina es antisemita y antinomianista. Esa doctrina provoca que haya gente que no cumpla mandamientos, porque si ya ha desechado a un pueblo que es el que le dio los mandamientos, nosotros no tenemos que guardar mandamientos. Y esa doctrina, para mi modo de ver, viene del enemigo y no es del Señor. Y si alguien tiene más luz, por favor, que me lo diga y que me enseñe. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y quiero hacer énfasis en una palabra en todo este capítulo. El énfasis no está en las muchas palabras que puede usar Pablo. El énfasis está en meter la pata, en la buena manera de decirlo, de que Pablo dice un pronombre en esta primera frase. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La fuerza de la frase no está en pueblo, la fuerza de la frase no está en desechado, la fuerza de la frase está en su presente, su pueblo. Israel sigue siendo Amén. Su pueblo. Amén. Al menos en el tiempo de Pablo. Y no sé si han pasado otras cosas. Hay un tercer testamento, hay otro testamento teológico que nos debemos creer más que las escrituras, pero según el testamento bíblico, este nuevo pacto, en el nuevo pacto instituido por Pablo, aún el pueblo de Dios sigue siendo Israel. Lo llama su pueblo. Y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado, repite, redunda, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, haciendo redundancia también en el capítulo 1 de Efesios. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Está diciendo Dios y Pablo, Dios por medio de Pablo, en todas las épocas de la historia bíblica, en todas las épocas de la historia post-bíblica, de la historia de la iglesia, hay un remanente israelita creyente en Cristo. Amén. Que se ha reservado Dios para la preservación del pueblo de Israel. Así dice el verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras.
De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, atención, Dios les dio espíritu de estupor, confusión significa insensibilidad, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hermanos, ¿por qué esto? Esto lo he explicado algunas veces, permitirme hacer un paréntesis aquí un momento. Dios les provocó con un velo, les dio un espíritu de estupor para que viendo no vean y oyendo no oigan. Estas palabras son las mismas que usa Jesús cuando les dicen o le preguntan sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor ya estaba poniendo el velo a los ojos de Israel. El velo puesto por Dios, un milagro a la inversa. El milagro es abrir los ojos, el contramilagro es cerrarle los ojos. Un velo puesto de Dios a Israel para que viendo, dice Cristo, les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan y yo mañana los sane. ¿Qué es mañana los sane? Miren, hermanos, esta grandeza escritural. Les dice esto para que la oración sumo sacerdotal de Cristo en la cruz les pueda alcanzar. ¿Qué oración? Si Caifás, Anás, representantes sacerdotales del pueblo de Israel, hubieran sabido ciertamente que Jesús era el Mesías, era Dios hecho hombre, y lo hubieran crucificado, Jesús no hubiera podido decir aquella oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Es decir, el velo puesto en sus ojos provoca que mi oración, dice Jesús, les pueda alcanzar y yo mañana los sane. No es hoy, es en el tiempo donde está escrito en Zacarías, es en el tiempo donde está escrito en Malaquías, que el Señor vendrá, aparecerá, y los israelitas no tendrán otra salvación, porque dice la Biblia que la masacre hacia Jerusalén será tan grande de todas las naciones que la sangre llegará al freno de los caballos. Y entonces, escrito está, mirarán hacia el cielo. ¿Por qué? Porque Dios, dice, porque Dios enviará un espíritu de súplica al pueblo de Israel, un espíritu de volverse a Dios de verdad, por fe no por obras, por oración verdadera, y mirarán, dice entonces, al que traspasaron, y dirán, ¿dónde te hicieron estas heridas? Y él contestará, en la casa de mis amigos. En otras palabras, Dios mantiene a Israel en parte con ese velo puesto en los ojos para que viendo no vean y mañana los sane, para gloria del Señor, para que esa oración en la cruz pueda alcanzarlos. No saben lo que se hacen. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, verso 9, y en red. En tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué significa agóbiales la espalda? El yugo de la ley. Agóbiales la espalda para siempre, el yugo de la ley. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, y cayesen es perpetuamente. Lo repito, ha tropezado los de Israel para que cayesen, dice Pablo, porque según lo que estoy hablando, han tropezado, pero es para que caigan para siempre. En ninguna manera, en ninguna manera, pero por su transgresión, por su pecado, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión, atención aquí hermanos, si su transgresión es la riqueza del mundo, es impresionante, es decir, porque Israel transgredió, el Mesías es dado al mundo. Si por su transgresión es, si por su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles nosotros, ¿cuánto más su plena restauración? Impresionante. Es decir, habrá una restauración para Israel. Verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda yo provocar a celos a los de mi sangre,
y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión, la exclusión de Israel en parte, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino qué? Vida entre los muertos. Es decir, vendrá la admisión de nuevo de Israel en el plan de salvación. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, las primicias Israel, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, a mi modo de ver Cristo, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto es Israel, y tú siendo olivo silvestre, estos somos nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Está dando una profecía de lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios, iglesia. Se jacta de ser pueblo de Dios y de excluir a Israel como pueblo de Dios. No te jactes contra las ramas. No te jactes contra ellas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿verdad? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, iglesia, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén, amén, amén a la palabra del Señor. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Más claro no lo puede decir. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. No hace falta explicación, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, vamos terminando, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cómo Pablo profetiza la arrogancia del gentil? ¿Cómo profetiza la arrogancia del gentil en contra de Israel, históricamente? Repito, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, lo dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ¿lo entendéis? Si uno va a Israel y predica el evangelio, somos enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En cuanto al evangelio, enemigos, no predican el evangelio, pero si los vemos, son hijos de Abraham, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, hermanos. Amén. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios para gloria y honra de su nombre. ¿Qué hipocresía tenemos la iglesia, qué ensoberbecimiento de decir que nosotros, nuestro llamado es irrevocable y el de Israel no. Pero ¿de dónde sale esa doctrina, hermanos? ¿De dónde puede salir? Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, es decir, estáis viendo, todos pecadores, Israel y la iglesia, pecadores todos. Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Amén. Aleluya, para tener misericordia de todos. Y final, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya, hermanos. Cosas. Por favor, pastores que me escucháis, manteneos en el misterio. No querráis calcular lo que Dios no calcula ni nos permite calcular. No querramos hacer ecuaciones matemáticas de la mente del Señor. Así es. Pablo lo acaba de decir, profundidad de las riquezas de la sabiduría. ¿Quién fue tu consejero, Señor? ¿Quién ha estado delante de él y sabe y le aconsejó al Señor? Por favor, no calcular, leed lo literal, lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito. Y finalizo, repito como he empezado, hermanos míos, finalizo como he empezado. Mañana, la unión de dos pueblos enemistados, de dos hijos enemistados, estarán en una cena obligada. Hijos enemistados, el Padre los coge a ambos y los obliga a cenar en medio. Ambos tienen mandamiento en este día, 14 de Nisan, mañana 8 de abril. Mañana será un día feliz para el Padre. Sus hijos enemistados sentados en la cena de la concordia obligada. Unos ciegos, Israel, otros necios, la Iglesia, pero ambos sentados en la mesa. En otras palabras, mañana gana Dios. Amén. Mañana gana el Padre. Oramos. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito sea, Señor. Adoramos, bendecimos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza por estos Gracias, Señor, momentos. por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Por poder leer la Escritura y que sea la Escritura leída la que haga la obra, libremente, Señor. Señor. Gracias, Señor. Solo la Escritura y no las interpretaciones de Poder pastores, alabarte, honrarte, los cálculos de Señor. hombres, sino la Bendecir tu Escritura. santísimo nombre, Señor. Gracias por tu Escritura. Por tu compañía en este Gracias momento, porque Señor. mañana nos uniremos estos dos pueblos, Señor. Te ruego, Dios mío, que nos hagas sentir felicidad en el día de mañana, lo tengamos como una festividad especial, recordando lo que tú nos mandas por mandamiento, recordando la muerte de tu Hijo, la pasión, los clavos, la corona de espinas, la lanza en el costado. Cómo clamaban aquellas mujeres en Jerusalén. La respuesta que tú les diste: llorad por vuestros hijos o hijas de Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestra Pascua, sacrificada por todos nosotros. Gracias te damos. Te pedimos que estas enseñanzas lleguen a hogares Amén. que no las conocen y que hallen Amén. luz en ellas. Aleluya. Y si nosotros vamos equivocados, Gloria a tu háznoslo nombre, ver, Dios Señor. mío. Queremos honrarte, solamente Amén. honrarte. En el nombre de Jesús tu Hijo. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a dar un momento para adorar al Señor con nuestras ofrendas. No. Y enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, ni te puedes callar ante tal necesidad. Y enciende una luz y en la oscuridad, y enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, ni la puedes callar ante tal necesidad. Y enciende una luz y en medio de tu hogar. ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les hable de Dios? Bendito
los pasos de aquellos que anuncian la paz y enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder ni te puedes callar ante tal necesidad, y enciende una luz en la oscuridad. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Algunos anuncios. Seguimos orando por hermanos. Nuestro hermano Eric, que está en Tarragona, es de Bogotá, en Colombia. No tiene su familia aquí. Oramos también por la iglesia de Martín Zacarías en Perú. Estamos empezando a tener una comunión sincera con estos hermanos, por toda la gente que tiene allí, por los pastores, los hermanos. Agradecemos el poder estar en comunión con ellos. Oramos también, hermanos míos, por Carmen, hermana de Nieves, y Antón, su marido, cuñado de Nieves y de Andy. Antón no está muy bien, en este día lo han ingresado, estamos orando por él. Ellos son de Benidorm. Hablo de Nieves y Andy, sabéis, son los pastores de Casa de David. Antón y Carmen viven en Albacete. Oramos por ellos. Amén. Seguimos orando por las casas que han perdido familiares. Me acuerdo de Enriquet de Vilanova. Pequeña ha perdido a su abuela también. Eduardo en Huete tiene una familia grande. También oramos por todas las gentes que están perdiendo familiares, porque Dios es capaz, el único que es capaz de consolar en esta situación tan extrema, hermanos míos. Agradecimiento por los sanos, oramos por los enfermos en general, oramos por arrepentimiento y fe, oramos para que venga su reino y oramos para que el Señor haga su obra, recordando que todos nos merecemos este virus. Y recordad, no somos víctimas de esto, somos culpables. Así que cuando uno se sabe culpable, entiende que merece todo. Una falsa doctrina genera víctimas, una doctrina verdadera bíblica nos hace ver culpables. Oramos por la Iglesia del Camino y hermanos del alcance para que Dios nos dé carácter bíblico ante lo que viene. Y oramos por esta frase que me dijo Pablo el otro día, hermanos, y la recojo, la he hecho mía, me fío de él. Que se termine esta plaga, esta es mi oración, que se termine esta plaga cuando cumpla el propósito por el cual es enviada. Que se termine esta plaga cuando cumpla el propósito por el cual es enviada. Gloria tenga el nombre del Señor. Deciros, bueno, mayormente que mañana a las 10:30 estaré ministrando la cena del Señor a toda la Iglesia del Camino, y quien se quiera unir en directo desde YouTube, en este canal. Estaremos ministrando mañana 14 de Nisan, este año cae en 8 de abril, miércoles, el día en que el Señor cenó la Pascua con sus discípulos y que Él instituyó ese día para la Iglesia del Señor, o así lo creemos al menos. Así que mañana a las 10:30 de la noche estaremos ministrando la cena del Señor para su gloria y honra, para todos aquellos que quieran. Todos aquellos que tengan dudas en comer la cena o no, y hablo evidentemente de la cena del Señor, el pan y el vino especial, que me llamen, por favor. Es conveniente que se haga con pan sin levadura, y nosotros también convenimos, y ya lo explicaremos, lo hemos explicado muchas veces en otra ocasión, que lo hacemos con mosto, por causa de conciencia y demás cosas. Ya lo explicaremos. Y creemos que también la Escritura es probable que lo diga así. Así que excepcionalmente, quien quiera hablar conmigo de esto puede enviar un WhatsApp y cordialmente intentaré responder, ¿de acuerdo? Hermanos míos, paz para todos, os amamos, os echamos mucho de menos. Conchi, ponte aquí, Conchi. No te ven, no te ven. Besos a todos, Dios os bendiga. Shalom para todos. Amén.